Buenas tardes, compañeros. Mi equipo está conformado por Carlos Daniel Precedo Tavares, Yair Rafael Ballín Reyes y Juan Francisco Perea Coronado, y su servidor Eric David Delgado Rodríguez. El día de hoy les presentaremos lo que son las propiedades mecánicas, el cual es la primera parte, y la próxima exposición pues la llevará a cabo el siguiente de propiedades mecánicas. Introducción. En esta presentación se verán algunas de las propiedades mecánicas de un material o un espécimen. Dentro de esta presentación veremos qué son las propiedades, para qué las utilizamos, además de algunos casos y algunos ejemplos que se conllevarán con la siguiente exposición, para así reconocer todas estas propiedades y lo que nos permite hacer a estos materiales, para así poder diferenciar un material de otro y ver cuál podría ser su comportamiento, su uso en especial. ¿Qué son las propiedades mecánicas? Las propiedades mecánicas son características que determinan el comportamiento del material cuando se sujeta a esfuerzos mecánicos. Además, estos tienen como características que son inherentes, además que permiten diferenciar un material de otro, y estas describen la forma en que un material tenga la capacidad de transmitir y resistir fuerzas o deformaciones. Por otro lado, en el diseño, su objetivo es que este material o producto resiste los esfuerzos o las fuerzas sin que presente algún cambio en su forma o en sus características. ¿Para qué sirven las propiedades mecánicas? Estas propiedades en los materiales nos pueden servir para determinar si un material será apto para un uso específico y se determinarán por medio de los ensayos mecánicos o destructivos realizados a un material específico siguiendo sus protocolos normalizados. Ensayos de materiales. Estos se dividen en dos, que son los destructivos y los no destructivos. Los destructivos se denominan así a cualquier tipo de prueba practicada en material que altere o modifique de forma permanente sus propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales. Los ensayos destructivos más comunes suelen ser los ensayos de tracción, compresión, flexión, plegado, resiliencia, cizalladura o cortadura y torsión. Los no destructivos se denominan así a cualquier tipo de prueba practicada a un material que no altera de forma permanente sus propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales. ¿Cuáles son las propiedades mecánicas? Dentro de las propiedades mecánicas podemos encontrar el tipo dúctil o de resistencia, aunque son muchos más, pero los más comunes serán estos dos que acabo de mencionar y que veremos a continuación. Bueno, una de ellas sería la tracción. La tracción viene siendo un esfuerzo al que está sometido un cuerpo por la aplicación de una o dos más fuerzas que actúan en sentidos opuestos y tienden a estirarlo, por lo que un cuerpo sometido a un esfuerzo de tracción sufre una deformación positiva, es diciendo estiramientos, en ciertas direcciones por efecto de la tracción. Sin embargo, el estiramiento en ciertas direcciones generalmente va acompañado de unas direcciones transversales. Aquí, como se muestra, se ven los ejemplos acerca de los esfuerzos de tracción, en cual en el primer ejemplo pues se ve como dos cargas estiran el material. Esto provoca que se estire y que aquí, como se ve, lo ancho
se vaya, como quien dice, disminuyendo, como aquí se muestra en la siguiente imagen. Y pues en sí solamente es como el estiramiento entre dos fuerzas, de un punto a otro. Ok, compresión. Como su nombre lo dice, la compresión es una fuerza que procura como aplastar o apretar un metal, por lo que la compresión es una presión que tiende a causar una reducción de volumen cuando ésta se somete a un tipo de fuerza de flexión como torsión o una cizalladura, o actúan como fuerzas de tensión y compresión. Por ejemplo, cuando se flexiona una varilla, uno de los lados se estira y el otro pues se comprime, ¿verdad? Sería como ese ejemplo. En los ejemplos, dentro de los ejemplos de la compresión, te muestra aquí en la primera imagen cómo esta parte va bajando, haciendo que esta se comprima y se haga más gordita o más anchita, ¿verdad? De estos lados. Aquí en otra imagen se ve cómo se estira, cómo se comprime, y se va poniendo más, como que más gordita de estos lados. Entonces, pues en eso se consiste la compresión de un metal o de algún material en específico. Ok, bueno, otra idea sería la torsión. La torsión viene siendo el esfuerzo de desplazamientos que procura torcer un metal de forma encontrada. Por ejemplo, la torsión mecánica consiste en la aplicación de un momento de fuerza sobre el eje longitudinal de una pieza prismática. De este modo, almacenan energía mecánica al ser girados, que después devuelven cuando se liberan. Dentro de los ejemplos te muestra aquí lo que es la torsión. La torsión pues es muy simple, ya que pues se tuerce, es como hacerle un trapo, torcerlo y exprimirle toda el agüita. Entonces en esto consiste la torsión. Aquí también se ve como una persona a través de una prensa tuerce con una llave lo que es una barra de metal, así provocando esta propiedad mecánica. Igual en el viento puede torcer los árboles. Esto cambia las propiedades mecánicas dentro de la madera. Bueno, la elasticidad viene siendo yo le diría como una deformación que recibe ante la acción de una fuerza o carga que no es permanente, volviendo el material de su forma original, y al retirarse la carga es como la capacidad de algunos materiales para recobrar su forma y dimensiones primitivas cuando esa fuerza se le había deformado, y además está relacionada con la rigidez del material y con las fuerzas de las ligaciones interatómicas. Y pues ahí vemos un ejemplo, vemos una imagen ahí donde nos muestra un ejemplo. Aquí como se muestra la elasticidad, en lo que consiste es como a partir de esta barra dos fuerzas la estiran desde este punto y del otro punto, haciendo que se estire. Pero lo que tiene de importante la elasticidad es que aún así, aunque lo estires, este material o este producto vuelve a su forma original,
como pueden ser también los guantes, una liga que al estirarse y al ya no ejercer esa fuerza, esta liga vuelve a su estado original. Y pues por ejemplo aquí también se muestra cómo estarían ordenados los átomos dentro de esta, ya que se encuentra en la forma inicial, luego se encuentra la carga dentro de este punto y dentro del otro punto, y una vez que se descarga esa fuerza vuelve a su estado original. Bien, ahora con lo que ya hemos visto durante la presentación de la propiedad de los materiales mecánicas, ya hablamos de la tracción, la compresión, la torsión y la elasticidad, perdón. Ahora yo voy a hablar de la plasticidad. ¿Qué quiere decir plasticidad? Es la aptitud de los materiales de adquirir deformaciones permanentes. Esto quiere decir que no recobran su forma inicial y sus dimensiones primitivas cuando cesa el esfuerzo que se le había deformado. También suele ser la capacidad de un material a deformarse ante la acción de la carga permanente de la deformación al retirarse de la misma, es decir, una deformación permanente o irreversible. Por otro lado, también se le llama así por deformarse permanentemente e irreversiblemente cuando se encuentra sometido a tensiones por encima del rango elástico, es decir, por encima de su límite elástico. A continuación tenemos un ejemplo que me va a hacer el favor mi compañero de explicarnos un poquito mejor. Como se muestra en la siguiente imagen, la plasticidad la podemos ver mucho en una plastilina, en las barras de plastilina, ya que al iniciar, cuando se estira, esta no vuelve a su estado original, solamente se estira y pues surge una deformación. Y como se muestra aquí en la imagen, esta barra está a partir de así, este es su punto inicial. Una vez que se estira, esta se alarga y pues obtiene una deformación y no vuelve a su estado original. Aquí otro ejemplo igual, la carga, cómo se sitúan sus átomos, el cual es el inicial, luego se ejerce la carga sobre los dos puntos y se descarga la fuerza, así obteniendo la deformación, como se puede ver que en las tres puede cambiar. Y como he mencionado, un claro ejemplo es la plastilina, además de, el barro. Muy bien, ahora lo que vamos a ver es lo que es la dureza. Lo que nos dice la dureza, su definición, viene que es la propiedad que posee un material, por lo cual es resistente a la penetración ante la acción de las fuerzas y a ser rayado. Opuesta a duro es blando. El diamante es duro, por lo que es difícil rayar. Es la capacidad de obtener resistencia a la deformación superficial por uno más duro, o simplemente palabras de la oposición que presenta un material al ser rayado por otro. Aquí al lado derecho podemos ver una imagen donde podemos apoyar lo que acabo de decir. También a continuación viene un ejemplito a una escala de Mohs. Bueno, la dureza no es más que simple cuando quieres rayar un material. Por ejemplo, el diamante es muy resistente a estas rayaduras, ¿verdad? Que se provoquen rayaduras. Y como se puede ver, como mencionó mi compañero Tavares, la escala de Mohs muestra cuál es la dureza de cada tipo de mineral. Por ejemplo, el número 1 tenemos el talco, el cual puede ser el más blando, como se muestra aquí, el más blando. Luego seguiría el yeso, la calcita, la fluorita, el apatito, la ortosa, el cuarzo, el topacio y el corindón.
y entre vamos subiendo se encuentra un material más duro, como se muestra que el material más duro es el diamante. Ahora, hablando de la dureza, vamos a hablar del otro tema que sería la fragilidad, que son temas contrarios. Lo que nos quiere decir su definición viene que es la facilidad para romperse un material por la acción de un impacto, o sea, a un golpe. Además de la cualidad de capacidad de un material de romperse mediante un impacto leve, por otro lado, la fragilidad es la facilidad que tiene un material para romperse. Entre menos fuerza se requiera para romper un material, entonces es más frágil. Por ejemplo, el vidrio se puede romper de una manera muy fácil. A veces ni siquiera hay que aplicar una gran fuerza, por ello se dice que el mismo es un material muy frágil. A esto lo que nos referimos, que es cuando un material no ocupa demasiada fuerza que le tengamos que poner para así que quebrarlo o llegarlo a lastimar. No como el ejemplo anterior, que es como la dureza, que ocupa una mayor fuerza, un mayor impacto para poder romper. También tenemos unos ejemplos de esto que es la fragilidad. Tenemos 4 ejemplos de fragilidad, como el que es el huevo, que es muy frágil, a veces hasta en las bolsas cuando vamos al mandado, se nos rompe por ahí uno. Los vidrios, el foco, que también es un material muy frágil. Y al contrario, tenemos el diamante, que por lo que ya mencioné, es un material muy duro, muy difícil de romper. Siguiente, por favor. Ahora me gustaría hablar de la tenacidad. Esto nos quiere decir que es la capacidad de un material de soportar sin deformarse ni romperse, al contrario de la plasticidad, que sería la tenacidad, sin deformarse ni romperse, los esfuerzos bruscos que se le apliquen. Además, una medida de capacidad de un material para absorber energía sin romperse, capacidad de un material que resiste a deformarse o romperse ante los esfuerzos ininterrumpidos o constantes de diferentes magnitudes. Como propiedad física de los materiales, la tenacidad es la energía que absorbe un material con las consecuencias de deformaciones que el mismo adquiere antes de romperse. Por eso es el concepto que está asociado a resistencia y supone una medida de cohesión de las cosas. Aquí, como se puede ver en ejemplos, se puede tener muy claro el ejemplo de las bolas de billar, ya que los golpes que recibe una bola de billar son muy bruscos y con una fuerza pues muy grande, ¿verdad? Y estos pues a partir de esa fuerza no sufren ninguna deformación o cosas así, ¿verdad? Otro ejemplo sería esta barra se está moviendo pues de un lado a otro, ¿verdad? Y estas demás no sufren ninguna deformación, ya que son fuerzas muy bruscas, pero a partir de estas pues no sufre deformaciones. Otro ejemplo que pues me llamó la atención fueron las anclas o las cadenas. Por ejemplo, un ancla, al momento de dejarla caer, surge una fuerza muy brusca, y en esta no surge ninguna deformación en la ancla o en la cadena, ¿verdad? Y otro, pues, claro ejemplo serían los diamantes, otros ejemplos serían los balones, las pelotas de golf y, las pelotas de tenis, que son fuerzas bruscas que se ejercen sobre estos materiales o productos y que no sufren ninguna deformación. Y bueno, estas son algunas otras definiciones que tienen que ver con todo lo anteriormente mencionado. Tenemos la elasticidad, que ya la habían mencionado mis compañeros.
que dice que es la capacidad que tienen algunos materiales para recuperar su forma una vez que han desaparecido la fuerza que los deformaba. Otra es la plasticidad. Es una habilidad de un material para conservar su nueva forma una vez deformado. Es opuesta a la elasticidad. Otra es la ductibilidad, que es la capacidad que tiene un material para estirarse en hilos. Uno de los ejemplos podría ser el cobre, oro, aluminio, etc. También tenemos la maleabilidad, que es una aptitud de un material para extenderse en láminas sin romperse, por ejemplo el aluminio, oro. Tenemos la dureza, que es la oposición que ofrece un cuerpo a dejarse rayar o penetrar por otro, que es como ya había comentado a mi compañero, que los materiales duros son los más difíciles de rayar. Y tenemos la fragilidad, igual como había mencionado a mi compañero, que un ejemplo puede ser el huevo, cuando vamos al mandado y siempre se nos termina quebrando uno. Tenemos la tenacidad, que es la resistencia que opone un cuerpo a su rotura cuando está sometido a esfuerzos lentos de deformación. La fatiga, que es una deformación que puede llegar a la rotura. Puede ser de materiales como aluminio, láminas, todo ese tipo de materiales. Tenemos la maquinabilidad, que es la facilidad que tiene un cuerpo a dejarse cortar por arranque de viruta. Tenemos la acritud, que es un aumento de dureza y fragilidad y resistencia en ciertos metales como consecuencia de la deformación en frío. La colabilidad, que es una aptitud que tiene un material fundido para llenar un molde. Y la resiliencia, que es una resistencia que opone un cuerpo a los choques o esfuerzos bruscos. Bueno, ya como propiedades mecánicas de los cerámicos, por ejemplo, son duros y frágiles a temperaturas ambientales debido a que a su enlace iónico y covalente está hecho a una gran limitación en su número de aplicaciones. Esta fragilidad se intensifica por la presencia de imperfecciones, además de que son deformables a temperaturas elevadas, ya que esas temperaturas se permite el deslizamiento de bordes del grano. Bueno, las propiedades mecánicas de la madera pueden ser analizadas a través de las fibras perpendiculares y las fibras paralelas, son las más resistentes. La madera resiste a una reflexión a la fricción, resistencia a la compresión, módulo de elasticidad y resistencia a la flexión. Serían unos de lo que resiste. Bueno, y para darle importancia a las propiedades a los materiales, es dentro de la importancia del estudio de las propiedades mecánicas de los materiales, es muy importante al momento de elegir el material para construir un determinado objeto con aplicación tecnológica. De aquí la importancia de medir las propiedades mecánicas de los materiales y así ver cuál es el tipo de propiedad que será aplicada en dicho material y saber cuál será su uso a partir de estas. Bueno, luego encontramos las diferencias entre las propiedades físicas y las mecánicas, ya que yo había investigado que suele haber mucha confusión acerca de estas, ya que tienen que ver mucho con las mecánicas, las físicas. Dentro de las diferencias de estas es que las físicas son aquellas que se pueden medir sin afectar al espécimen de ensayo, pero en cambio las propiedades mecánicas son cuando sometemos los especímenes a ensayos donde existen fuerzas y por lo tanto aparecen esfuerzos y deformaciones, por lo que un esfuerzo puede ser una fuerza que se aplica sobre un material, sobre alguna área, por lo que existen algunas tensiones, flexiones, compresiones y cortantes, por lo cual su unidad de medición eran pascales y en libras por pulgadas. Luego se encuentran las deformaciones.
pues tan solo su nombre lo dice, ¿verdad? Es cuando un material sufre alguna deformación. Es por eso que hubo algún cambio dentro de su dimensión y dentro de su unidad de medición se encuentra las pulgadas y en centímetros. Por último, se tienen las solicitaciones. Las solicitaciones son regularmente una fuerza externa que actúa sobre el material o la estructura, y dependiendo de dónde y cómo sea la fuerza externa, habrá diferentes tipos como la tracción, la torsión, la compresión, la cortadura o alguna fricción. Bueno, ya para terminar con nuestra presentación, nuestro video, me gustaría platicarles de la conclusión que tuvimos como equipo. Para concluir con el tema, la conclusión como equipo es que aprendimos los segmentos de esta presentación, tomando en cuenta que cada uno de los participantes investigó y recaudó información sobre los materiales que ya vimos en la presentación, con lo cual obtendríamos la satisfacción de haber obtenido el aprendizaje esperado por la maestra en clase, haciendo esto posible que nuestra presentación de video se pudiera lograr y aterrizar lo que aprendimos y vimos con anterioridad en los temas y subtemas que nos tocó presentar como equipo. Todo esto a base de las propiedades mecánicas que nos tocó investigar como equipo. Y bueno, maestra, esto sería todo acerca de nuestra presentación. Aquí puede consultar las fuentes bibliográficas que consultamos cada uno de nosotros, por la cual, pues, si fueron bastantes. Aparte, investigamos a partir de videos de YouTube y así. Y pues tratamos de unir como que varios conceptos en uno solo para poder ampliar este concepto de cada una de estas propiedades mecánicas. Y también que abarcamos otros tipos de propiedades, ya que pues para darle, como quien dice, abrir cada una de estas propiedades para la siguiente exposición. Y bueno, esto sería de nuestra parte y pues muchas gracias. Sí.